Bueno, entonces aquí nos encontramos con Siri. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Siri Daniela Aconcha. Soy migrante. Tengo aproximadamente unos 10 años de residencia en el Ecuador y actualmente soy influencer, comunicadora social y enfocada en el gremio del transporte público. Listo, entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre migración y COVID-19, sobre la crisis sanitaria que nos dio visibilidad a la exclusión social del grupo inmigrante venezolano en Ecuador. Bueno, ahorita vamos a hacer unas preguntas. Antes de que la pandemia se apodera de cierta forma del mundo, muchos migrantes venezolanos en Quito vivían el día a día, considerando que se encontraban inmersos en trabajos informales o muy poco remunerados. ¿Cómo era tu rutina en ese momento para asegurar el sustento y por qué crees que esta realidad no era visibilizada para el resto? Correcto. En esos tiempos de pandemia fueron tiempos sumamente difíciles porque uno en sí como migrante vive y depende de un diario. Entonces, un diario subsistir es lo que te tiene siempre atada, te tiene siempre con cadenas y cuando llegó este momento de la pandemia, este momento del encierro, empezaron a evidenciarse magnitudes gigantes de deudas, magnitudes gigantes de crisis social, económicas, por falta de alimentación, por falta de recursos necesarios para poder mantener un estándar de calidad de vida, se puede considerar normal o al menos estable. Y por lo cual en estas épocas de pandemia fueron bastante fuertes, ya que no se contaba con alimentos, no se contaba con medicinas, no se contaba con la economía para poder pagar un arriendo, para poder pagar los servicios y, y en esos momentos eran momentos de crisis, realmente. Ya. En el libro Memorias de Hambre y Resiliencia se habla de la existencia de ciertas barreras estructurales a las que los migrantes debían enfrentarse. ¿Sentías que incluso antes de la pandemia ya existían puertas cerradas para ti en cuanto al acceso de servicios básicos o acceso a un empleo adecuado por el hecho de ser migrante y más aún de nacionalidad venezolana? Exacto, no solo antes de pandemia, sino en la actualidad, 2026, 13 de abril, lo sigue habiendo. ¿En algún momento sentiste que ustedes como grupo migrante, que de hecho vale recalcar que según la normativa ecuatoriana son considerados un grupo de atención prioritaria, estaban siendo de cierta forma ignorados por el aparataje estatal y peor aún estando en una crisis sanitaria tan grave como fue lo del COVID? Y es correcto, fuimos completamente ignorados. En esos entonces, programas de ayudas municipales, gubernamentales, ONGs, e incluso públicas, nos excluían bastante a los migrantes, nos tomaban ya como última opción o como quien dice o como consideran las obras. O sea, solo las obras eran lo que nos daban. Es decir, un ejemplo, a una familia le podían dar kits de alimentación, kits de higiene, kits de salubridad, y ya nosotros éramos como el rechazo, o sea, lo último que te puedo decir, nos daban así, más que sea un azúcar y 4 mascarillas, y eso fue toda la ayuda. Con eso te puedo poner un gran contexto. Ok, entonces, bueno, el libro señala que como consecuencia de la exclusión que se encontraban viviendo, bueno, como nos comentaste, en territorio ecuatoriano durante la pandemia, el recuerdo de la escasez en Venezuela no solo se activa como una comparación, sino que adquirió una presencia concreta en un presente en precariedad. Entonces te pregunto, ¿en algún momento sintieron que en el Estado ecuatoriano
al igual que como sucedió con el Estado venezolano en su momento, les estaban imponiendo barreras estructurales que les impedían acceder a una vida digna? Es correcto, completamente. Y inclusive en la actualidad sigue existiendo. Ahorita lo que nos toca hacer es prácticamente hacernos pasar desapercibidos. Lo que muchos de los migrantes a veces callamos, tenemos que hacernos pasar ya como ecuatorianos prácticamente, o sea, tenemos que imitar acentos costeños, cosas así, solo para evitar la xenofobia. Y, y no solo a mí me pasa, sino muchos paisanos. A veces nos preguntan, ¿de dónde eres? Nos toca decir, somos de Manabí, un ejemplo, porque si ya decimos que somos venezolanos, ya automáticamente nos descartan. Ok, entonces, bueno, también actualmente tomando en cuenta que la emergencia sanitaria como ya ha pasado, ¿consideras que esa realidad precaria que hizo notablemente más visible durante el tiempo de pandemia, como ahora ha vuelto a ser como otra vez ignorada? Es correcto, sí, y siempre como que lo ha sido. Solamente hemos sido un tiempo de tendencia, pero ya después como que a nadie ya le importa. Ahorita el gobierno, instituciones, ONGs, incluyendo hasta ONGs también internacionales como ACNUR o IM, ya nos han dejado a un lado. Ya dejamos de ser una prioridad y sino que solamente fuimos parte de números para ellos y cifras para ellos, pero nunca se buscó dar una solución a futuro, sino todo fue bajo cifras para ellos. ¿Y esto crees que se mantiene igual que en la pandemia? Exacto. Esto todavía esto todavía sigue bastante grave. Ok. Esto, Entonces, o sea, no hay solución ahorita. No ha habido ninguna solución y por lo que el país también atraviesa en sus conflictos y cosas internas, el alza de combustible, cosas así, o sea, la cosa creo que se va a seguir empeorando. ok, y por último queremos preguntarte, Siri, si este podcast busca demostrar que la exclusión es una realidad existente y bueno, como nos comentabas también muy poco vista, especialmente por las estructuras estatales, ¿qué lección te dejó a ti haber sido parte de una investigación que reflejó notablemente la exclusión social a la que el grupo migrante venezolano ha sido víctima durante muchísimo tiempo? Más que reflexión, o sea, yo considero que es algo que te deja analizando y te deja pensando, porque evidencialmente la crisis continúa y es una lucha que se tiene que sobrevivir a diario y a diario. Lastimosamente, a pesar de tener unos 10 años, una residencia, una visa o algo, las mismas condiciones de vida no han cambiado. Inclusive, y consideraría yo que esto más bien ahora está atacando incluso a la población de acogida, que la población de acogida es la misma población interna, la misma población ecuatoriana nacional. Ya se está evidenciando también el colapso y el caos. Entonces, se puede decir y puedo reflexionar de que esta crisis se ha salido y se está saliendo más de las manos. Listo, entonces bueno, creo que esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Siri, por tu tiempo, por contarnos un poquito de la realidad y también un poquito desde tu perspectiva. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Por supuesto que sí. Muchas gracias y aquí estoy agradecida para cualquier inquietud, cualquier duda o para cualquier prolongación de cualquier tema.